el senador Rubén Rocha Moya del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo a la fracción tercera y un segundo y tercer párrafos a la fracción cuarta del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de juicio de amparo. Con su permiso, senadora presidenta. Adelante. Vengo aquí a presentar, a nombre de la presidenta, Mónica Fernández, senadora Imelda Castro, el senador Julio Ramón Menchaca y un servidor, Rubén Rocha Moya, un conjunto de reformas e adiciones a la Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y hacer unas adiciones a las fracciones tercera y cuarta del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Primero, es necesario hacer adecuaciones en la Ley de Amparo, que fue expedida en abril del 2013. Adecuaciones, por ejemplo, la Fiscalía General de la República. Nosotros ya reformamos la Constitución en esta materia, más bien nosotros expedimos la Ley Orgánica de la Fiscalía y entró en vigencia la figura, pero en la Ley de Amparo todavía dice Procuraduría General de la República. Hay que hacer esta adecuación, poniéndolas como ejemplo. La reforma política de la Ciudad de México, todavía en la Ley de Amparo dice Distrito Federal, hay que modificarlo. La justicia laboral, ya está en marcha la reforma constitucional en materia laboral que crea los tribunales laborales federales y locales en lugar de las juntas de conciliación. En este momento estarán trabajando en paralelo hasta un determinado tiempo, pero estas son figuras que deben de estar en la Ley de Amparo, tanto que la Ley de Amparo se ocupa de las sentencias, de los laudos. En este caso ya van a ser sentencias, serán tribunales, y es importante su adecuación. Estas y otras adecuaciones. Importa también eliminar incongruencias legislativas en torno al tratamiento que se le da a la extradición dentro del tema de la suspensión definitiva. Aquí proponemos reformar los artículos 126 y 159 de la Ley de Amparo. Hay un tema muy interesante, un tema novedoso, una figura novedosa. En la Constitución, el 107 recoge en la reforma constitucional de 2011 la forma adhesiva del amparo. Antes del 2011 no existía esa forma. Después del 2011 y ya en el 2013 se recoge en la Ley de Amparo el amparo adhesivo. ¿Qué es el amparo adhesivo? Pues es un amparo directo que como su palabra lo dice, se adhiere a un amparo principal que presenta la parte perdedora en una sentencia o en una resolución definitiva por razones procesales. Es decir, al emitir sentencia el juez, quien pierde en esta sentencia podía y sigue pudiendo presentar un amparo directo para que se proceda a enmendar las fallas procesales y que éstas pudieran revertir el resultado. Pues que era antes del 2011, solo el recurso que podía presentarse frente a la
a la sentencia, ahora se le da al que gana la sentencia la oportunidad de adherirse a ese amparo principal de la contraparte, también haciendo mención o recurriendo a las fallas procesales que le hicieron daño aun cuando ganó la sentencia, y que se anticipa por aquello de que la contraparte que promovió su amparo directo procesal pudiera revertirle la sentencia. Él se anticipa. Ahora la ley de amparo, la Constitución le da derecho a anticiparse para que fortalezca el resolutivo que lo favoreció y de esa manera pueda contrarrestar cualquier reversión que se diera en el juicio de amparo. Entonces ha resuelto muchas cosas. En primer lugar, la justicia ha caminado hacia la justicia pronta y expedita. Anteriormente había 4, 5, 6 amparos procesales, se perdía uno, se recurría a otro y volvían a otro, 9, 8, 10 años y no se resolvía el caso. Con solamente una vez se puede recurrir al amparo y la revisión procesal, y una vez que se dictamina de nueva cuenta, en el caso de la sentencia se ratifica o se modifica, ya queda ese asunto resuelto. Pues esto nosotros, además de confirmarlo, lo ampliamos para efecto de que se beneficie, no solamente pueda ser por razones procesales, sino también se pueda ir contra las consideraciones que tengan algún punto definitorio, que puede ser de fondo, siempre y cuando se trate de un menor de edad, de un incapaz, de una comunidad ejidal, etcétera, o gente muy pobre, muy marginal, que no tenga manera de continuar con juicios muy largos. Este es un tema que se reafirma por ser una figura realmente que favorece a la justicia expedita. Otro tema es la necesidad de establecer sanciones para aquellos promoventes o abogados que solamente recurren a la revisión del amparo para tardar la justicia. Y aquí es muy importante que se considere, por eso agregamos un artículo 253 bis, dice: cuando se interponga la revisión con el único propósito de entorpecer la impartición de justicia, se impondrá al recurrente y a su abogado una multa de 50 a 500 veces las unidades. Este es un tema importante porque eso también atenta contra la pronta, la justicia expedita y pronta. Otro de los temas es el relativo a que se proteja, se asista a los menores. Para ello planteamos una modificación al artículo 8º de la ley, justamente estableciendo los recursos de tal manera que el menor sea protegido. Termino con esto. El tema de la suspensión. Debemos de acabar con los abusos en la suspensión provisional o definitiva. ¿Por qué decimos? Por ejemplo, cuando una autoridad va y cierra un centro de vicios y el dueño se ampara, si le otorgan la suspensión, se para inmediatamente el amparo, los efectos del amparo. Y como decía un maestro, Alfonso Noriega, no fue mi maestro en la facultad, yo tuve otro maestro en amparo, Daniel Nateras, decía que la suspensión es como jugar a los encantados. Lo tocan y dice: párate ahí, y se para. Entonces, de esa manera se deja el asunto con
todos los perjuicios a la sociedad, porque este centro de vicio pudo haberse cerrado porque no tenía puertas de salida, porque adulteraban las bebidas, porque hacían ruido, porque era un foco de infección social, etcétera. Sin embargo, no ocurría nada. Ocurre ahora también en el tema particularmente cuando se afecta el interés social y el orden público. En el artículo 129 de la Ley de Amparo se dice: se considerará, entre otras cosas, que se siguen perjudicando el interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, este 129 tiene 13 hipótesis por las cuales no debiera darse la suspensión, porque se atenta contra el interés público y el interés social y el orden público. Y nosotros agregamos una fracción 14 que diría de esta manera: se obstaculice la actividad administrativa del Estado siempre que ésta redunde en un beneficio objetivo, directo e inmediato en favor de la colectividad, ya sea por atender una situación de emergencia o por salvaguardar los intereses, la seguridad o la estabilidad nacionales, situaciones que deberán acreditarse fehacientemente y oportunamente en el incidente respectivo. Esta es parte de una polémica muy actual. Me refiero al aeropuerto de Santa Lucía. El boom de amparos que se dieron en este sentido, nosotros creemos que es muy importante que haya una hipótesis muy clara que pueda permitir al juzgador no conceder una suspensión porque esto afecte el interés de la nación. Muchas gracias. Gracias.